Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Y Flores dice, en realidad, no hay paquetazo económico, pero hay más deuda pública. Dice, tiene dos objetivos el proyecto: más dinero para el gasto corriente y masificar los medios de pago electrónico. Es otro problema que se nos viene. Pero vamos con este. Sí, en verdad no hay programa económico, como sostiene Felipe Urbano y sostiene también Mauricio Pozo. Yo le escuché. Y Abascal decía lo mismo. No hay programa económico. Flores también dice, este proyecto afecta a la dolarización. No hay programa económico. No hay programa económico. ¿Y este limbo para qué entonces, Felipe? ¿Para qué va a servir este limbo? Muy buenos días y muchas gracias. Algunos elementos dichos por el presidente te llamaron profundamente la atención, pero consolidan todos tu pensamiento. Gracias, Gonzalo, por la invitación. Un saludo a Mauricio y también a los radioescuchas. El limbo sirve para el juego político y es la expresión del juego político. Entonces, vivimos un primer limbo en la fase final del gobierno del presidente Correa, porque teníamos adelante las elecciones. Y entonces había que cuidar los resultados, había que cuidar el escenario político, había que facilitar la continuidad del proceso de la revolución, y por eso la economía fue conducida a un limbo, es decir, a un reconocimiento de que hay crisis, vamos a aguantar la crisis, vamos a aguantar el modelo, pero no vamos a hacer olas, porque eso nos puede afectar los resultados de la perspectiva política. Y yo creo que se montó todo un discurso alrededor de eso, que fue un discurso engañoso, ¿sí? El de la mesa servida, que luego viene Moreno y desbarata parcialmente ese discurso. Entonces, ese fue, a mi juicio, el primer limbo. Entonces, ¿para qué sirvió ese primer limbo? Uno puede decir, para que gane las elecciones el candidato de Alianza País. Ahora estamos en un segundo limbo. Pero perdona, el que ganó en imagen es el presidente Moreno. Ha ganado en imagen. Ahora, ¿no? Claro. Ahora porque este segundo limbo, digamos, este segundo limbo al que yo me refiero en el artículo sirve para una segunda batalla política, que es la consulta. Y esa es una batalla política de Moreno en contra de Correa. Entonces, la impresión que yo tengo, y esa sería mi respuesta a tu pregunta, es ese primer limbo sirvió para las elecciones, este segundo limbo sirve para la consulta popular. No vamos a hacer en este momento, no vamos a agitar el avispero, no vamos a agitar las aguas. Se está formando una gran coalición alrededor mío, eso debe estar pensando Moreno, una gran coalición anticorreísta alrededor mío para vencer en la consulta popular, y yo no voy a arruinar esa coalición con un programa económico, con un ajuste económico que pueda, digamos, afectar esa. Pero se manda, coalición. no obstante, una lista de impuestos. Claro, esta fue una crítica que yo recibí al artículo, ¿no? Porque lo que me decían es, de todos modos, ya hay un programa económico, o hay algunos lineamientos del programa económico con estos impuestos que ha establecido, con las restricciones arancelarias, con un recorte parcial del presupuesto. Entonces, aquí la discusión es si es que esas decisiones que tomó el presidente Moreno y fueron enviadas al Congreso, define ya un programa económico, o son acciones que había que tomar porque el problema fiscal es muy complicado en el Ecuador, es muy complicado el tema fiscal, había que tomar esas decisiones
Pero la definición de fondo está nuevamente en suspenso. Mi impresión es que está nuevamente en suspenso, ¿no? Aunque aquí hay... Pero lo tienen listo. Yo no sé. Ahí es donde empiezan las interrogantes y habría que realizar... Deben haber grupos, unos más drásticos, otros menos drásticos. Yo creo que aquí el problema, aquí salta el problema que tú mencionabas, Gonzalo, y que yo también planteaba en el artículo, y es qué visión sobre la economía predomina al interior del gobierno de Moreno. Moreno ha pulverizado la idea de la mesa servida y la pulveriza sistemáticamente. Todo el tiempo está lanzando cositas, está lanzando dardos, ¿no? Y fue muy crítico cuando él evaluó la herencia económica. Sin embargo, tiene un ministro de Economía, el señor Carlos de la Torre, que tiene un discurso distinto, que tiene una visión distinta de lo que fue el manejo económico con Correa. Entonces, por eso yo en el artículo digo... Es que él trabajaba en el Banco Central. Él fue asesor del Banco Central y cuando uno le oye a De la Torre, uno siente que ahí más bien hay una adhesión a esos principios, a esa orientación. No hay un reconocimiento explícito, como sí hubo en Moreno, de que el modelo económico llegó a un límite. Para él la situación es manejable. Entonces, yo creo que ahí está la duda, los interrogantes que nosotros tenemos respecto del manejo económico y que están empezando a generar lo que tú decías, frustración en el sector empresarial. Se montaron mesas de diálogo. Me parece que de esas mesas de diálogo, si no estoy mal, salieron 130 sugerencias de política económica. Hubo más. Hubo una que llegaba a 600. Bueno, ¿Usted peor. se acuerda, no? Bueno, peor. Sí, y salían sudando de las reuniones. Entonces, llega Moreno a esta conferencia de los empresarios del Ecuador, el 2030, y lo que hace es lanzar un chiste sobre el vicepresidente y los regalos de Navidad. Entonces, digamos, ahí hay una frustración, no hay la construcción desde el presidente de una visión de la economía. Entonces yo digo, bueno, puede ser que estemos en este segundo limbo para favorecer el éxito político en la coyuntura, pero al mismo tiempo tenemos la presencia de la Torre, de Carlos de la Torre, y la ambigüedad de Carlos de la Torre. Quisiera iniciar indicando que lo que ha expresado Felipe en su artículo y en explicación de hace pocos minutos, en mi lado lo he expresado de una manera similar, utilizando una palabra que creo que calza dentro de lo que estamos viviendo y que significa que la economía está anestesiada, la economía está dopada. No se sienten los problemas porque le hemos anestesiado con deuda. El presidente Moreno... ¿En cuánto aumentó la deuda desde que en el periodo Moreno? del actual presidente, sí, la deuda ha aumentado en $5,000 millones. ¿Y cómo le a convencieron? razón de un poco más de 1,000 millones por mes, que es esa cifra media que fue sacada de la manga algún rato, pero no está tan distinta de la realidad. Claro. Es lo que se ha visto en la práctica. Perdone, ¿no? ¿Cómo cree usted que le convencieron al señor presidente que comenzó atacando esta suerte de pasión por endeudarse que tenía Correa y que no le importaba Fíjese, nada? Gonzalo, el endeudamiento en el Ecuador no ha dejado de crecer en la época de Correa, ni siquiera en los mejores momentos de Correa, porque tampoco es verdad que cuando hubo mucha plata no se endeudó. Eso no es así. La deuda empieza a dispararse a partir del año 2009 con más fuerza, inclusive en los periodos de $100 del barril de crudo. La deuda en el año 2009 era del 16% del PIB. Este momento es del 60% del PIB, en un periodo de 8 años. Eso en cualquier parte del mundo es un crecimiento absolutamente demencial. Y esto va a seguir siendo así si no adopta un programa económico que permita corregir los problemas que se han venido acumulando. Déjeme decirle varias cosas. Acaban de enviar un proyecto de ley
que se llama de reactivación económica, y acaban de enviar un presupuesto del Estado para el año 2018. Si en el ámbito fiscal, que el programa económico no es solamente, o no debería ser solamente fiscal, tiene que abarcar otras cosas, el tema monetario, el tema externo, el tema de la producción, pero no quiero complicar las cosas por el momento. Si en el ámbito fiscal decía, los 3 grandes problemas que tiene el país, a mi criterio, se resumen en un tamaño del Estado absolutamente obeso, que representa alrededor del 40% del PIB, cuando fue del 20% hasta el año 2006. Un problema de presupuesto que es ilíquido, de mala calidad, y donde 1/3 del mismo es nuevo endeudamiento. Y tercero, una estructura de la deuda cara, de corto plazo, y que ha crecido a los ritmos que acabo de explicar. Esos son los 3 grandes problemas fiscales. Hay otros más, pero los más grandes. Estos proyectos que se acaban de enviar a la Asamblea, sea la Proforma o sea el proyecto de reactivación productiva, ninguno de los dos resuelve estos problemas. Si estos envíos no resuelven los problemas. ¿Usted es pesimista de que? No es un problema de pesimismo, es un problema de realidad. Usted analiza ¿Pero el presupuesto. ¿por qué no resuelve ninguno de los dos formatos? Le voy a explicar por qué. El presupuesto del Estado, que es lo que acaban de enviar, o la proforma de presupuesto del Estado, le comparan contra la proforma que aprobaron para el año 2017, que no es la proforma que se va a aplicar el año 2017, que es lo que se llama el presupuesto codificado, o si quieren el devengado. ¿Qué es eso? ¿Cómo van las cosas hasta ahora? ¿Cómo terminaría el año? Resumen. Allá hay cifras hasta octubre. Yo ya lo analicé. Ayer estuve en una reunión con el directorio del Observatorio Fiscal, que también lo analizamos entre 10 economistas. Hasta el mes de octubre, para lo que falta, que son 2 meses, noviembre y diciembre, usted va a terminar con un presupuesto que, frente a lo que acaban de enviar, el nuevo crece frente al año pasado. Si uno de los problemas es el tamaño del Estado y usted sigue creciendo el tamaño del Estado, ¿está corrigiendo o no está corrigiendo el problema? No está corrigiendo el problema. Primer tema. Segundo tema. La deuda para el próximo año, para el 2018, para financiar el presupuesto enviado, sigue exactamente las mismas magnitudes del año 2017. ¿Se está resolviendo el problema de la deuda, que es otro problema fiscal? No se está resolviendo el problema de la deuda. Tercer tema, y algo que no se ha percatado el país en general, en el presupuesto enviado, Gonzalo, no está ni el 40% de las pensiones que le quitaron a la Seguridad Social, como tampoco están los 2.500 millones de la deuda por salud. Sí. ¿Eso qué quiere decir? Que no van a pagarle eso definitivamente al Seguro Social. Mejor que lo digan frontalmente y no se va a corregir el problema ese. Y el Seguro Social tendrán que ver cómo organizan el problema financiero, actuarial y de liquidez que tiene el seguro. Perdone, pero yo le quiero hacer acuerdo a la población afiliada y no afiliada. El señor director del IES salió a decir no hace más de 2 semanas. Sí le vamos a pagar los 2.500. No está en la proforma de presupuesto. Reconocemos que sí le estamos debiendo 2.500. No está en la proforma. No hay la proforma. No está en la proforma. Acabamos de analizar la proforma. Entonces pongan en la proforma. Por eso usted dice, da la impresión de que no le van a pagar. Yo estoy analizando en base a la información que tengo. Después, hay aumento de sueldos y salarios, Gonzalo, para el año 2018 frente al año 2017. Hay aumento de gastos en bienes y servicios del un año respecto al otro año. Dicho esto, esa proforma, y en el proyecto de ley, donde no se dice nada, por ejemplo, no se dice nada, ¿qué va a pasar con las reservas internacionales que le prestaron al gobierno y que debilitaron el patrimonio del Banco Central y que es del sostén de la dolarización? ¿No le van a devolver las reservas o la liquidez que perdió el Central por prestarle plata al gobierno? No hay nada de eso, no se ha dicho nada. No se ha dicho nada del problema ni actuarial, como dije, ni financiero, ni de liquidez del Seguro Social, que es una institución que forma el sector público que se llama consolidado y que hay una obligación obviamente con los afiliados que no se ha atendido. Entonces, si usted empieza a sumar eso, y por otro lado,
introduce temas tributarios. Y voy solamente a dar 2 ejemplos para no extenderme. Usted dice, beneficiemos a las empresas micro y las pequeñas y que los grandes, como dijo el presidente, paguen más proporcionalmente que políticamente suena bonito. En las vacas, sí. Estamos en las vacas flacas, ya se han ganado bastante en la época de las vacas gordas, ahora contribuyan, les dice. Claro. Y eso es un buen mensaje, ¿no? El presidente Moreno ha demostrado ser a mi criterio, muy hábil políticamente, muy sagaz. Y lo ha demostrado. Y los hechos creo que ratifican. Usted no se imaginaba, creo que ninguno se imaginaba. Nos ha sorprendido a todos. Sí, y para mí, bien que lo haya hecho de esa manera. Pero en el campo económico le veo huérfano, no le veo con el equipo que le ayude a resolver los problemas del país. ¿Por qué les mantuvo a Yo ellos? Creo, tal vez ahí Felipe me puede ayudar, yo creo que es más un tema... Ellos dañaron, eso me dijo a mí. Yo creo que es más... dañaron que resuelvan Yo creo que es más un tema... del Palacio de Gobierno. Yo creo que es más un tema de estrategia política. En un principio, para no pelearse con todos, porque yo también hubiera hecho eso. Yo de presidente no me voy a pelear con todo el mundo. Claro. Tengo que ver cómo voy avanzando y ganando adeptos y apoyos. Y ahora incorpora otro factor que es el tema de la consulta, que tiene que resultar favorable obviamente para el gobierno. En esas 2 instancias, llamemos así, probablemente lo que esté esperando, y creo que todo el mundo opina lo mismo, que una vez ganada la consulta pueda hacer los cambios que correspondan, incluyendo en el tema económico. Pero fíjese, para terminar la idea, que no quiero que se quede en el aire, en el tema tributario. Entonces dice que los más tienen, más paguen, y los otros les beneficio. Eso en el papel es verdad y suena políticamente bien, pero en la práctica no funciona así, Gonzalo. Las empresas chiquitas les venden a las grandes. Y cuando usted discrimina, no le ayuda ni a las pequeñas ni a las grandes. No llega el beneficio en definitiva. Y en un momento de estancamiento económico no es ni la señal adecuada pensar en aumentar impuestos como se está haciendo con el aumento del impuesto a la renta del 22 al 25%. Eso no va en la línea correcta de sindéresis de política, que se llama. Las expectativas en esto son absolutamente importantes, cómo la gente percibe el anuncio económico del gobierno. Entonces, un poco quiero llegar al tema de que lo que se acaba de hacer son decisiones económicas, algunas incoherentes, otras incompletas, otras blandas. Y yo creo que el gradualismo no tiene que ver con la tibieza, el gradualismo es que en el tiempo usted vaya aplicando, pero con la intensidad que corresponde. Eso no quiere decir debilidad. Quiere decir una forma de aplicación de un programa. El gobierno de Borja quiso hacer eso y logró en parte. Claro, y normalmente la teoría lo dice así. En una situación de estancamiento usted no puede entrar tampoco a restringir el gasto de una sola, porque genera más problemas que beneficios. Entonces tiene que ir gradualmente regulando el tema. Entonces todo esto configura simplemente el hecho que para decir, hasta ahora yo al menos no veo el programa económico, pero sigo siendo más optimista que usted. Yo creo que sí va algún rato, que por inclusive la fuerza de las circunstancias, hacer cambios en esta materia, porque la economía en esto no perdona. Ahora vivimos de la deuda, pero no podemos seguir a este ritmo, Gonzalo. Esto significa seguir a un ritmo que el próximo año sabe cuánto va a necesitar, 9,000 millones más. Si no corrige, necesita 9,000 millones más. O sea, eso... O sea, 19, porque y los 6 que acaba de poner. O sea, esto es un tren sin frenos, Entonces, o se ordena o esto no va a terminar bien. O sea, el limbo número 2 no tiene previsto mucho tiempo de existencia, porque las cosas se vienen bastante complicadas, porque los 2 objetivos de este proyecto económico son más dinero para el gasto corriente, óyeme bien, Felipe, más dinero para el gasto corriente, lo que decía Marco Flores, y el otro, masificar los medios de pago electrónico. A ver, yo creo que hay un tema que es muy complicado y que es el del ajuste fiscal, el de la corrección del déficit fiscal. Entonces, cuando
el economista Flores dice, no hay reducción de salarios, no hay reducción del gasto corriente. La pregunta es hasta dónde yo puedo reducir el gasto corriente para corregir por esa vía el déficit fiscal. A mí me parece que por ahí hay unos límites y hay unas inflexibilidades, como dicen que tenemos que entender. Los economistas, que hay que entender. Y por ahí no va a venir el ajuste. Por ahí no va a venir el ajuste. Si es que los economistas están esperando que el ajuste venga por gasto corriente, creo que están apuntando mal. Porque es una herencia. Te preguntan los economistas, ¿por qué cree Felipe que no va a venir por ahí? Porque el problema... Vos eres un ciudadano no economista. Sí, yo no soy economista. Porque el problema, Gonzalo, es que el nivel de sueldo salarial del sector público creció mucho con el gobierno. Esta es una herencia que dejó la Revolución Ciudadana, ¿sí? Y es una herencia de difícil... Suicida. No sé si suicida, pero que tiene un costo para el Estado y hay que asumir ese costo. Y lo que habría que hacer es que esos servidores públicos sean eficientes. ¿Ok? O sea, a mí me parece que habría... ¿Saber dosificar el gasto? ¿En qué eficientes? En la gestión pública. En gastar bien. En la gestión pública, en lo que hace el sector público. ¿No es cierto? Porque también aquí el riesgo que tenemos es no pensar que necesitamos un sector público y que el sector público tiene que funcionar bien. Entonces, me parece que vendan unos 40,000 vehículos de los 60,000 que están circulando. Bueno, por ahí Gonzalo, no sé cuánto puedes sacar, Hay que hacer ese ajuste, pero no va a venir por el lado del gasto corriente. Tienes el problema de salud, tienes el problema de defensa, tienes el problema de educación, tienes la planilla de sueldos que creció muchísimo y esa es una herencia. Y creo que el costo de eso hay que irlo asumiendo. Ahora, a mí me parece que el problema es un poco lo que decía Mauricio, ¿no es cierto? Bueno, él dice, no... Aquí hay dos problemas. No resuelve el problema fiscal la política que están adoptando. La impresión que yo tengo es que hay un gradualismo que anuncia que para el próximo año el déficit fiscal va a bajar al 4.5%. Ese es el pronóstico del gobierno, ¿sí? Entonces hay un gradualismo en el ajuste fiscal. Pero el problema, me parece a mí, es cómo generamos dinamismo económico. ¿Y a qué llamas dinamismo? Activación de la economía, crecimiento de la economía, de los sectores productivos, que generen empleo, que generen inversión, ¿sí? Que los empresarios puedan recuperar una visión optimista de mediano y largo plazo, que puedan arriesgar, ¿sí? Me parece que esa es la clave. Y yo creo que eso no... Frente a eso, la frustración de los empresarios en este momento me parece que es la que expresa Mauricio. Lo que hemos recibido es un conjunto de medidas de más impuestos. Entonces, me parece a mí que el problema fiscal de la economía, o cómo retomamos el dinamismo económico del Ecuador, va a depender de una política que incentive la inversión, que recupere el entusiasmo de los empresarios. Y ahí lo que a mí me ha parecido que ha pasado en estos días es que hay una frustración de los empresarios. Esa frustración, dice Mauricio... Perdona, ¿qué esperaban los empresarios? No son tampoco, por más jóvenes que sean algunos, no son tan ingenuos. Yo supongo que los empresarios, bueno, yo no escuché el discurso del presidente de la Cámara de Industriales de Pichincha en este foro, ¿no es cierto? Pero me imagino que ellos están esperando una cierta flexibilidad laboral, ¿sí? Que se revisen algunas de las políticas tributarias que están restringiendo las posibilidades de inversión. Entonces, alrededor de eso no hay. Entonces, me parece que ese es el problema, ¿no es cierto? Porque si uno solo ajusta la economía desde el lado fiscal y no incentiva la reactivación por el lado privado, que me parece que es el giro que tiene que hacer la economía, no veo otra posibilidad de recuperar el crecimiento. Pero ahí tendría que atacar a los pobres.
Bueno, ¿cómo atacas a los pobres? A los consumidores. ¿Cómo atacas a los pobres? Generando posibilidades de empleo, generando posibilidades de demanda de consumo. Y eso es lo que no está ocurriendo en la economía. Entonces me parece que la estrategia del gobierno es un ajuste gradual para tratar de proteger los beneficios y los logros del modelo. Los logros del modelo, redistribución, reducción de la pobreza, equidad. Pero me parece que lo que estamos viviendo, en la medida en que la economía no sea capaz de reanimarse, lo que estamos viviendo es un deterioro persistente de esos logros sociales. Vemos pobreza, vemos desempleo. ¿Sí? Entonces aquí hay un círculo vicioso en el que estamos metidos alrededor del manejo de la economía por parte del gobierno, ¿no? Entonces yo ahí veo, digamos, probablemente la limitación de la concepción de la economía que tiene el ministro de la Torre. No hay una visión de la economía que pueda reactivar, reanimar, dinamizar la inversión privada, sin que eso signifique, digamos, hacer todas las concesiones al sector privado. Ok, vamos a ajustar un conjunto de impuestos a los sectores de mayores ingresos, a las empresas más grandes, pero a cambio de eso, ¿qué? Usted tiene la palabra, economista, me da recelo introducir algunas. A ver, le voy a decir varias cosas. Hasta esperar que se esclarezcan algunos. Le voy a decir varias cosas. Sí. Sí es posible reducir gasto público en una proporción que le permita avanzar a un equilibrio fiscal posterior. Y le voy a decir cómo. El gasto corriente no son solo sueldos y salarios, para empezar. El gasto corriente son sueldos y salarios, son bienes y servicios, que hay un desperdicio salvaje ahí, y es intereses de la deuda pública. Si usted replantea la estructura de la deuda, tiene abaratamiento de gasto en corriente. No quieren solucionar el problema, renegociar. Y le voy a decir algo en tema, y le voy a decir algo no hacen ningún empeño, ningún esfuerzo. Además hay un tema, Gonzalo, fíjese, en tema salarial. El 80% del número de empleados públicos, está efectivamente en educación, salud, Fuerzas Armadas, seguridad. Pero no es del 80% del gasto, y no es del 80% del gasto porque el gasto es desigual entre las estructuras del Estado. Entonces tienes un problema interno de inequidad en los niveles salariales entre unos sectores y otros. Y también hay gente que cobra y no trabaja. Así que también seamos francotes en ese tema. Ese es un tema que habrá que arreglar en algún momento. Sobre eso, Felipe. No. Estoy escuchando, digamos, hay cosas que no me cuadran, pero estoy escuchando. Pero bueno, sigamos el tema. El año 2017, ellos parten de un desequilibrio del 4.7 aproximadamente en relación al PIB. ¿Usted sabe cuál es el desequilibrio para el año 2017 transcurridos 10 meses del año 2017, es decir, hasta el mes de octubre? No es 4.7, es 6.5 aproximadamente. Es decir, ya parten de un desequilibrio o un déficit que no es el real para el próximo año. Y por lo tanto, si el punto de partida es equivocado, las acciones no van a ser las que el país requiere para corregir el problema. Entonces tenemos un segundo tema que es una situación complicada. El tercer tema, usted recordará que cuando se introdujo el asunto del dinero electrónico, se decía, el Banco Central tendrá la potestad, pero es, pongámoslo así, optativo. Ahora hacen otra cosa, ahora dicen, no, es del Banco Central, es del sector privado, pero en cambio ahora va a ser obligatorio. Y es obligatorio por varios mecanismos y varias disposiciones que están en la proforma. Si yo me van a cobrar a mí entre el 0,5 y el 2% por sacar mi plata de un banco, sea $4,000 o cualquier monto que le quieran poner, yo pregunto, si yo he pagado mis impuestos y estoy al día con mis obligaciones fiscales, ¿por qué me tienen que cobrar por sacar yo mi propia plata? Y si la gente ve eso como un tema de falta de liquidez y empieza a nutrirse de plata, a los colchones. Es un problema, hay un riesgo ahí. Yo no sé si lo han visto. Yo no sé, por eso es que yo insisto
el presidente Moreno no tiene la gente que necesita que le haga ver estos riesgos de las decisiones que se acaban de promover. Es la que necesita el señor presidente? Yo creo que gente más que... pragmática, más ciudadana. No, yo creo que un equipo que permita cambiar lo que se ha venido acumulando durante 10 años, que es las taras de un Estado que quiere ser empresario y que no lo debe ser, donde va a vivir de la deuda cuando no puede ordenar las finanzas públicas, cuando no quiere reconocer las obligaciones de la manera como tiene que reconocer, cuando no quiere pedir financiamiento barato por el problema de buscar un acuerdo, por ejemplo, con la banca multilateral que le va a permitir esos avances en materia de abaratamiento de costos internos. Una gente que cambie lo que se ha venido haciendo en los 10 años y que tenga un poquito de experiencia y un poquito de olfato privado también, pues Gonzalo, porque una cosa es el pizarrón, otra cosa es tomar decisiones que puedan ser adaptables a la coyuntura económica que vive el país en un momento determinado.